Bien, le damos gracias a Dios por este día, amén. El día de ayer hubo una conferencia, una administración para las mamás, madres de campeonas, hubo una bendición, amén. ¿Quién estuvo aquí? Yo creo que fue una gran bendición y yo sé que el Señor va a hablar hoy también, va a confirmar muchas cosas que algunas de las mujeres que estuvieron ayer habló Dios al corazón. Entonces yo quisiera que ahorita cierres tus ojos, inclines tu rostro y le digas: Padre, háblame. Yo estoy en mi corazón preparado para lo que tú quieras decirme. Quiero hallar tu voluntad en mi vida. Quiero hallar en tu palabra. Yo quiero hallar tu voluntad en mi vida. Dile gracias porque yo sé lo que quieres decirme hoy. Yo sé, Señor, que hay muchas cosas que tú me quieres decir hoy, pero prepara mi corazón. Quiero aprender a ver lo que tú quieres para mí hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice su palabra, quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 16, en el versículo 20. Y hay por ahí un link que a lo mejor te pasa mi hijo Pablo, mi hijo Daniel, donde vienen los versículos. Si tú no traes Biblia, ahí vienen los versículos. Y en Proverbios 16, 20 dice la Escritura, si lo tienes ahí, acompáñame y léelo junto conmigo. Dice: el entendido, ¿qué? El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Dios me guía y Dios me enseña y Dios me dice: hay que entender la palabra, hay que entender la Escritura. Hay cosas en las que Dios me está diciendo: tenemos que entender la palabra. Repite conmigo: tengo que entender la palabra. Otra vez, repite conmigo: tengo que entender la palabra. Otra vez, léelo, tú repítelo solamente. Tengo que entender ¿qué? Así dice la palabra, y aquí dice: si yo entiendo la palabra, entonces hay una respuesta: yo hallaré el bien. Amén. Y ayer mi esposa decía algo con respecto a esto, que hablaba de Loida y de Eunice. Ella decía que Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que en él había una fe no fingida. Dice: una fe la cual hubo en su mamá y en su abuela. Entonces imagínate, la fe que tenía la abuela la transmitió a la mamá, y la misma fe la transmitió a su hijo. Incluso cuando la mamá tenía un esposo que a lo mejor pudieras decir: bueno, es que mi esposo no va a la iglesia, no importaba eso. Aun cuando el esposo el papá de Timoteo era griego, no era una persona convertida, a lo mejor ni era cristiano, simplemente no era algo que Timoteo pudiera estorbar a nuestras generaciones, el que ellos pudieran creer. La acción que tomó la mamá de Timoteo había sido tan poderosa que Pablo podía decir que la fe que en él había no era una fe no fingida, era una fe que no fingida. Esto es un mensaje muy poderoso para muchas mamás que muchas veces se quejan de que su esposo no va a la iglesia. No te preocupes, Dios lo va a traer algún día, amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero te voy a decir algo: eso no puede afectar el que tu hijo pueda tener una fe no fingida, una fe cimentada en la palabra. Ahora, ¿cómo es una fe cimentada en la palabra? Dice la Escritura que aquí el que entiende, el que es entendido en la palabra. Y hemos hablado en varias ocasiones con respecto a esta Escritura que viene en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice la Escritura. Le voy a pedir a irle pidiendo a mi esposa que vaya leyendo. Por eso la tengo ahí sentadita, porque me va a ir ayudando a leer
No es para que no se ande parando, no creas que no. Ella está ahí porque me va a ir apoyando a leer esta escritura de Hebreos capítulo 10 del versículo 1 al 10. Dice la escritura en Hebreos 10:1. Adelante, muñeca. ¿Qué dice? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, ¿se acuerdan de esta escritura? La hemos leído ya por 3 domingos, ¿sí se acuerdan, verdad? Dice la palabra, entonces, que la ley es la sombra. ¿De qué? De los bienes venideros. A ver si nos acordamos de eso, ¿sí? Lo tengo que poner porque en Proverbios 16:20 dice que tengo que entender la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo que entender esta escritura. Déjeme le digo por qué Dios me ha puesto esta escritura, incluso para los que están viendo y que están conectados. Necesito que vean algo. Muchos sabemos que ya mis pecados fueron borrados, muchos sabemos que el poder de la sangre de Cristo está sobre mi vida, muchos sabemos que el enemigo no me puede tocar, muchos sabemos que ahora soy bendecido, pero muchos traemos en nuestros pensamientos tantas cosas que pueden venir de pensamientos, pueden venir de mi pasado, cosas que hoy mis derrotas. Y ayer hablaba con varias personas y les decía, qué bueno, fíjese bien, qué bueno que Dios no nos puso un ojo aquí atrás. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué cree que a Dios no se le ocurrió que nos pusiera un ojo aquí atrás? Para no andar viendo al pasado, ¿verdad que sí? Dios nos puso 2 ojos para ver hacia dónde, hacia adelante, y nos los puso para ver hacia adelante. Qué bueno que nunca nos puso un ojo, no nos puso un ojo aquí atrás para andar viendo hacia atrás. Muchos de nosotros estamos viendo al pasado y hay gente que me dice, yo sé que son pensamientos que no debo de tener, pero vienen a mi mente, vienen a mi mente, vienen a mi mente. Y eso es algo que muchos de nosotros sabemos que ya no debemos de tener, son cosas que ya no debemos de pensar, pero ahora no sabemos en qué pensar. Y eso es algo que ahorita vamos a ver. Así es que dice la escritura, y le voy a pedir que otra vez, Ariel, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo ves? Te tocó un buen papel, Ariel, así es que no te vas a quedar. ¿Me lo prestas tantito, Fernanda? Nomás por un ratito, ¿sale? ¿Sí? ¿Me vas a cobrar? Juan, yo sé que también me quieres apoyar, no te preocupes. Todos sabemos, a ver, Ariel, ayúdame, ¿no? Échame tantito para allá, por favor. Ya te ayudo, tú y yo, no, de aquí, a agarrarlo de aquí abajo. Échemelo para allá. Bien, entonces, todos sabemos que los vamos a acomodar como los habíamos puesto. Él aquí y él acá. Dijimos que él es los bienes venideros. ¿Y él es qué? La sombra. Ok, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Ahora, vente de este lado tú, Juan, y tú de aquel lado. Entonces, él es los bienes venideros y él es la sombra. En otras palabras, él es la gracia y él es la ley. Y entonces, así lo vamos a ir ejemplificando. Él es la gracia, ellos son los bienes venideros. Él es Jesucristo, porque esos son los bienes venideros. Y Pablo me lo está explicando de esta manera. Le voy a pedir a mi esposa nuevamente que lo lea, pero usted ya no lo va a leer, lo va a leer mi esposa. Usted va a observar. ¿Estamos de acuerdo? Léelo, mi muñeca. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Dice, la ley teniendo la sombra. Es la sombra de los bienes venideros. los bienes venideros. Síguele. No la imagen misma de las cosas. Ok, la sombra no es la imagen misma, solamente es algo que se parecía, sombrío, no muy fino. Lo fino es esto. No, ¿qué pasó? Es un ejemplo, ¿sale? Síguele, muñeca. No la imagen misma de las cosas. Síguele. Nunca puede. Dice que la ley nunca puede. ¿Qué hace la ley? Nunca puede. Repita conmigo, ¿la ley qué? Nunca puede. Síguele. No, ¿qué no puede? Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
¿ok? a ser perfectos a los que se acercan. Ok, entonces la Escritura dice que los sacerdotes, continuamente, fíjese bien, los sacerdotes, voltee para acá, los sacerdotes continuamente traían sacrificios a Dios. Por ley, ¿traían qué? Sacrificios. ¿Cada y cuándo? Continuamente. Y cada año y por todos los pecados, ¿traían qué? Sacrificios. Traían sacrificios. ¿Qué traían? Sacrificios. Y venía otro sacrificio y otro sacrificio. ¿Y qué más? Otro sacrificio. ¿Y qué más? Otros. Ya no traigo más sacrificios. Ah, sí, aquí traigo otro sacrificio. Otro sacrificio. Y por más sacrificios que traía, no me hacían perfectos. ¿Me estoy explicando? Por más sacrificios que traía yo para ver si por ley me hacía perfecto. ¿Qué dice la palabra? Ninguno me hacía perfecto. ¿Síguele, muñeca? De otra manera, cesarían de ofrecerse. Dice, si por ley todo lo que yo le ofrecía, dice, si fuera así, si yo me hubiera hecho perfecto, si por ley yo me hubiera hecho perfecto, pues ya me hubiera dejado de ofrecer después de haberlos hecho. Dice, ya lo hubiera dejado de hacer. Ya no los hubiera hecho. El próximo año ya no lo hubiera vuelto a hacer. Síguele. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice, porque los que hacían esto, una vez que hubieran sido limpios, ya hubieran sentido que son limpios de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Síguele. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí está lo importante. Fíjese bien, no se me distraiga. Voltee para acá. Voltee para acá. Vuélvelo a leer, muñeca. Fíjese bien lo que está diciendo. Otra vez. Dice, pero en estos sacrificios cada año, ¿Cada cuánto se hacían? cada año, En estos sacrificios, ¿cada qué? año, ¿Qué más? se hace memoria de los pecados. ¿Se hace memoria de qué? De los pecados. Ok, fíjese bien. Vuelvo a empezar. Año de 1900, no, ese es otro de allá, un corrido de Saltillo. Dice, uno tiene presente cada año sus pecados. Y entonces, en el 2015, mis pecados. Y entonces, por la ley, yo le ofrecía a ver si se borraban mis pecados, y le ofrecía y le ofrecía y le ofrecía y yo decía a ver si se limpiaron mis pecados, y ahí, por la ley, y bueno, pues ya me regresaba en el 2015 pensando en que mis pecados habían sido, pero no. En el 2016, ¿qué crees? En el 2016 la ley seguía allí. ¿Qué seguía allí? Y entonces en el 2016 yo llegaba y otra vez a ver si mis pecados, porque yo me acordaba de mis pecados. ¿Me acordaba de qué? ¿De qué me acordaba? Entonces volvía otra vez y aquí están mis pecados, a ver si por ley Dios los limpiaba. ¿Y qué crees? 2017, lo mismo. 2018, lo mismo. 2019, lo mismo. Híjole. Síguele leyendo, muñeca. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así se hacía antes. Por la sangre de los machos cabríos y de los toros era lo que se ofrecía antes. ¿Síguele leyendo? Por lo cual, entrando en el mundo dice, ojo aquí, fíjese bien, no se me duerma. sacrificio y ofrenda no quisiste, Voltee para acá. mas me preparaste cuerpo. Ok, fíjese bien, ¿aquí está quién? La gracia. La gracia. ¿Quiénes son él? La gracia. Voltee para aquí, ¿quién es él? La gracia. Los bienes venideros, la gracia. ¿Quién es?
Jesucristo. ¿Quién es? Ahora, fíjese lo que dice Jesucristo. Muchos queremos buscar en la palabra, encontrar en la palabra la voluntad de Dios para mi vida. Amén. ¿Quién quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Ok, así Jesús dice allí. ¿Qué dice él? Sacrificio y No, ofrenda. vuélvelo a leer otra vez, el anterior. Por lo cual, Pablo, hablando en hebreos, se pone en el lugar de Jesucristo. Y dice, por lo cual, Jesús no había una Biblia antes, había un rollo. Y él, Jesús, leyendo el rollo, ¿hecho? Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Jesús dice, wow, voltee para acá. ¿Qué dice Jesús? Sacrificio y ofrenda No quisiste. ya no quisiste. ¿Qué dijo Jesús? Mas me preparaste Espérame, cuerpo. ¿qué dijo Jesús? Aquello ya no quisiste, le dijo a Dios. Viene Jesús, aquí, volteate para acá, Ariel, vienes caminando para acá. Él venía a hacer lo que la ley decía y él dijo, espérame, eso a Dios ya no le agrada, porque eso no quita los pecados. Pero dice, leyendo aquí, dice, tú, Dios mío, me preparaste cuerpo. Así dice la palabra. Léelo otra vez. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Fíjese, dice mas la palabra. me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo. ¿Quién entró en el mundo? Jesús. ¿Quién entró en el mundo? Jesucristo entró en el mundo. Y le dice al Padre, me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda. Ya no quisiste toros ni machos cabríos, pero me preparaste un cuerpo, le dice al Padre. ¿Y qué más dice? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya no te agradaba eso. ¿Y luego qué dice? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús encontró la voluntad del Padre. ¿En dónde? En las Escrituras. Y él dijo, vengo a hacer tu voluntad. Y entonces él se pone aquí porque Jesús encontró en las Escrituras, ojo, Jesús encontró en la palabra, Jesús vio en la palabra, tuvo el entendimiento en la palabra de lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Cuántos leemos la Biblia y no tenemos el entendimiento en la palabra? Fue el proverbio que leímos al principio. El que tiene entendimiento en la palabra hallará el bien, decía el proverbio 16:20. Jesús, al leer las Escrituras, se dio cuenta que los sacrificios, que las ofrendas que decía la ley, que traía en la ley, a Dios ya no le agradaban. Entonces Jesús dice, ¿por qué vine yo al mundo? Jesús empieza a leer el rollo del libro, empieza a leer las Escrituras, él tiene entendimiento en la palabra y le fue muy bien. Porque encontró la voluntad del Padre en Jesucristo para hacer lo que Dios quería hacer en él. Muchos de nosotros estamos pensando, ¿cuál es tu voluntad, Padre, en mi vida? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Cuál es, Señor? Y ahí estamos preguntando y leemos la Biblia. ¿Y cuánto leemos la Biblia y no le entendemos nada? Y la leo y la vuelvo a leer. ¿Y qué leíste? Pues no sé.
¿Y le entendiste? Pues no. Pero Jesús dice la palabra que él entendió. Y él dice, me preparaste cuerpo para hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Para hacer qué? Tu voluntad. Síguele leyendo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, No quisiste. ni te agradaron, las No te cuales agradaron. cosas se ofrece según la ley. Según la ley, se ofrecen según. La ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Dice, quita entonces lo primero para establecer ¿qué? Esto último. ¿Para establecer qué? Esto último. ¿Qué está estableciendo Dios? La gracia. ¿Qué está estableciendo Dios? Los bienes venideros. Ya no la sombra, sino ahora ¿qué? Los bienes venideros. Ya no la ley, sino ahora ¿quién? Jesucristo en nuestras vidas. Sigue leyendo, amadita. No lo digo yo no estoy inventando, yo le estoy leyendo lo que dice la palabra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está, yo no lo digo, léalo junto conmigo. Dice, ¿en esa qué? Voluntad. Ojo, en esa voluntad, léalo junto conmigo, todos juntos esta, que dice, En esa voluntad ¿somos qué? Santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha cuándo? Una vez para siempre. Ok, fíjese bien. ¿Cuándo se ofrecían los sacrificios? Cada año ¿Por qué se ofrecían los sacrificios? para limpiar el pecado. Por nuestros pecados. Cada y cuando me acordaba de mis pecados. Todos los años. Y por eso siempre tenía que venir a traer sacrificios. Porque siempre, repita conmigo, siempre me acordaba de mis pecados. Repita conmigo. Yo tenía un ojo en la nuca, aunque no lo crea. Pero ahora, cuando viene Jesucristo y yo lo recibo como mi Salvador, ¿sabe qué hace Jesucristo? Me arranca el ojo de la nuca y me lo quita, para que nunca más me acuerde de mis pecados pasados. Yo pensé que se iba a emocionar más. ¿Sabe que Él ya perdonó sus pecados? Y que ya ni se acuerda de ellos. ¿Sabe que usted es una nueva criatura? Y sabe que Él ya no se acuerda de los pecados. Y usted le puede decir, Señor, es que te acuerdas que ya te pedí perdón por esos pecados, pero es que a mí todavía no se me olvidan. Y el Señor le dice, pues ¿cuáles? Porque a mí ya se me olvidaron. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía carga por cosas que a lo mejor, mire, déjeme le digo, muchos de nosotros seguimos pensando que nuestras generaciones, si mi mamá fue con problemas de presión, yo voy a tener problemas de presión y mis hijos van a tener problemas de presión. Porque es la medicina, ¿verdad que sí? Pero aquí hay un ojo entonces. Sigo viviendo bajo, y dice la palabra que el que está en Cristo, Él quitó. Y si mi familia tuvo un problema de alcoholismo, y si tuve un problema de azúcar, y si tuve un problema de enfermedades generacionales, vivimos con un ojo aquí porque la medicina, ¿verdad que sí? Sí, la medicina. Pero entonces dice la palabra que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. ¿Fue una vez y para siempre? Dice que la voluntad de Jesucristo me santificó. La voluntad de Jesucristo me limpió. Y yo ya no puedo acordarme ninguna vez más de mis pecados pasados. ¿Estamos de acuerdo? Ya no me puedo acordar de mi pasado, porque ya Jesucristo hizo un sacrificio de hoy y para siempre. Así lo dice la Escritura.
Me vuelves a poner Hebreos 10, capítulo. Gracias. Ya te traje cargado aquí todo el tiempo. Hebreos capítulo 10, verso 10. Voy a pedirle a Jonathan que pase. Sí, por favor. Voltee para acá y léalo junto conmigo. Dice la Escritura. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la somos ofrenda santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para siempre. La voluntad, Dios me la da a entender en su Escritura para mi vida. Amén. Dios me la da a entender. Y muchos de nosotros podemos entender la Escritura. Pero ¿sabe una cosa? Muchos de nosotros en muchas ocasiones no sabemos cómo hacer esa voluntad. Pero fíjese lo que dice en Miqueas, capítulo 4, versículo 3. Miqueas, capítulo 4, versículo 3. Esto lo tiene que hacer Dios porque yo no lo puedo hacer. ¿Qué dice la Escritura? Él juzgará entre muchos pueblos. ¿Y qué hará? Léalo junto conmigo. ¿Qué hará? Corregirá ¿a qué? A naciones poderosas hasta muy lejos, dice. Martillarán sus espadas para hacerlas ¿qué? Asadones. Y sus lanzas para hacerlas hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se... otra traducción dice, ni se adiestrarán para la guerra. ¿Qué me habla la palabra? ¿Para qué sirven las espadas? Para pelear, para matar, para destruir vidas. Y dice que lo que Dios va a hacer es que la voluntad del hombre, esas espadas van a ser cambiadas para ser instrumentos de trabajo, de bendición. Otra vez, esas espadas que destruyen, que matan, van a ser para trabajos de bendición. ¿Lo estamos viendo? Quiere decir que ya no va a haber armas que maten, que destruyan, sino que ahora va a ser ese mismo material. Va a ser algo que va a bendecir. Dice, y sus lanzas para hoces, igual para cosechar. Las lanzas que eran más largas, dice, ahora ya no van a ser tampoco para destruir, sino ahora va a ser para cosechar. ¿De qué me habla aquí el Señor? En mis pensamientos, muchos de nosotros pensamos y no sabemos cómo pensar. Platicaba hace poco con varios en una reunión. ¿Sabe que lo oculto? Si yo me pusiera ahorita a platicar cosas de ocultismo, cosas espirituales de brujería, de que se aparecen personas en la noche, hasta los que se estaban durmiendo, hasta como que se despiertan.
Hombre, son temas que luego. Son temas que toda la gente les gusta, lo oculto, el ocultismo, y empiezan a tratar de a ver qué, y están al tanto. Y si más platicas, más, y está la emoción, y mientras más se emocionan, el otro también empieza a hablar, y otro, y de repente ya hay 4 ahí, y al rato ya todos están teniendo miedo, y ya todos ya ni pueden ir a dormir porque ya tuvieron miedo. Me escribió una persona en esta semana también de allá de otra tierra. Como usted sabe, nosotros ministramos a varias gente en varias partes, y me decía, oiga, es que fíjese que un pariente de ella ya grande, hace un año, ahora sí están todos bien, ahora sí los veo a todos, por ahí hubiera empezado, estaban bien. Me dice que hace 1 año y medio había partido ya esa persona ya grande, y pues era una persona ya lejana, pero dice que la familia de allá, pues que la siguen viendo. ¿Verdad que eso no existe, pastor? Claro que no. Entonces, ¿a quién están viendo? Le digo, pues algún espíritu, le digo. Pues que dicen que se parece mucho. Pues sí, porque ese espíritu tomó la forma de alguna foto que estaba allí. Pues claro. ¿Verdad que eso sí toma mucho interés? Déjeme le digo algo. Cuando uno está en Cristo Jesús y uno muere, la Biblia dice que uno es nueva criatura en Cristo Jesús. Yo tengo 54 años. Este año cumplo 55. El 2 de octubre, para que lo anote. Voy a traer un tráiler, ahí va a estar estacionado afuera para los regalos, por si quiere traer algún regalo. No se crea. Y yo le digo una cosa, si yo llegare a morir, la palabra dice que ese día voy a estar en el paraíso con el Señor. Pero usted no me va a ver de 54 o 55 años o de la edad que yo muera allá arriba en el paraíso. Mi cuerpo va a ser transformado. Y mi edad va a ser en un promedio de entre 30 a 33 años de edad. Joven, fuerte, vigoroso, picudo. Y sabe una cosa, ni Paco me voy a llamar, ni Francisco me voy a llamar. Voy a tener un nuevo nombre. ¿Cuál? Ni yo lo sé. Así lo dice la palabra. Y son cosas que yo creo en la Biblia. ¿Sabe una cosa? Yo no tengo un ojo atrás. Yo he encontrado la voluntad de Dios en mi vida. Porque Cristo me hizo nuevo. Porque Cristo me hizo libre. Porque Cristo me ha santificado. Y porque yo he encontrado la voluntad de Dios en mi vida hoy. Y porque si yo pienso en algo que Dios quiere que esté pensando, lo que yo pienso es lo que Dios quiere para mí de aquí en adelante. La Biblia dice, las cosas viejas, ¿qué? Y todas son, ¿qué? Dice la palabra, ni las espadas, ni las lanzas servirán
para destruir o para destrozar, sino servirán para edificar. Bien, pasen los de la alabanza. Pero antes pásenle los 4 que estaban aquí de Romanos capítulo 12, verso 1. Porque seguimos con esto y la próxima semana vamos a seguir viendo lo que sigo. Primero aquí, la primer parte. ¿Qué fue lo que vimos la primer parte? ¿Alguien se acuerda? Misericordia. ¿Qué fue aquí? Misericordia. Si nos acordamos por qué entramos aquí, ¿verdad? Por su misericordia. ¿Recuerda esto? Y luego aquí, ¿se acuerdan? La muerte, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Y aquí? Renovación de mí. La vez pasada, y si ya no se acuerda, véalo en YouTube. La antepasada, si no se acuerda, véalo en YouTube. Vimos la misericordia. La vez pasada vimos la muerte. ¿Qué estamos viendo hoy? Dios quiere que hoy yo cambie mi manera de. Dios quiere que usted y yo hoy cambiemos nuestra forma de. Usted ya no tiene un ojo en la nuca. Usted tiene 2 ojos viendo para adelante, viendo a Jesucristo, viendo los bienes venideros, viendo la gracia, viendo el poder de Dios, viendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hizo un sacrificio, un solo sacrificio de aquí y para siempre. Amén. Próximo domingo, usted y yo, ¿qué vamos a ver? ¿El poder de qué? De la transformación. ¿El poder de qué? Aquí vamos a estar viendo el poder de la. No se lo pierda. ¿Listo? Dios tiene mucho para nosotros. Póngase de pie. Pásale. Cierre sus ojos tantito. Créame que cada vez que yo le digo al Señor y cada vez que yo leía esa escritura, así con sus ojos cerrados, cada vez que yo leía esa escritura de por qué Jesús decía, por qué Pablo escribe que Jesús dijo, así como en el rollo del libro está escrito de mí, así como Jesús dijo, me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Así como Jesús dijo, yo encontré en las escrituras y entendí lo que tú querías hacer en mi vida. Hoy dígale usted al Señor, aquí estoy, Señor, porque yo quiero, al igual que tú, Jesús, así como tú lo hallaste, así como tú lo encontraste, al leer las escrituras, tú encontraste el propósito por lo cual Dios te dio un cuerpo, te dio una vida. Dile, así, Señor Jesús, yo quiero encontrar en mi vida, leyendo tus escrituras, el propósito por el cual tú me has creado.
Yo quiero, Padre, hacer tu voluntad. Muchas cosas he hecho, muchas cosas he pensado. A veces son cosas buenas, a veces no son buenas. A veces soy movido por este mundo, pero yo me quiero mover por tu palabra. Yo quiero tener el entendimiento de tu palabra y encontrar tu voluntad en mi vida y hacerla, porque ese es mi deseo. Yo sé ahora, y se me viene el pensamiento, que tu voluntad en mi vida para todos nosotros es dar gracias a Dios en todo. Y si eres mamá, si eres papá, si eres hijo, si aquí tienes un hermano, si estás viendo esto en familia, si aquí hay familias, si eres un empleado, si tienes una empresa, un negocio, dile gracias, Padre. Hoy Dios te quiere con un corazón agradecido. Hoy Dios quiere que eso no lo pases desapercibido. Pero busca al Señor y busquemos a Dios diciéndole: yo quiero encontrar aún así tu propósito para mí en mi vida, así como Jesús lo encontró. Y yo sé que me ayudarás. Y yo sé que muy pronto, Señor, estos pensamientos que vienen a mi mente, tú los quitarás y tú pondrás en mi vida tus pensamientos, porque yo viviré en victoria día tras día, en victoria tras victoria.